Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por contar conmigo. Tuve la suerte de hacer la residencia aquí ya hace muchos años y que después de tanto tiempo me vea otra vez aquí, pues es siempre una alegría. Bueno, yo voy a hablar de la sexualidad después del cáncer. ¿Esto qué pasa aquí? Y es que hablar de sexualidad también es importante en estas pacientes porque va a formar un elemento fundamental de su calidad de vida y de su estado de bienestar. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud de la sexualidad, pero lo que me importa de aquí resaltar es que tengamos en cuenta que la sexualidad no se limita únicamente a la actividad sexual o a la función reproductiva. A lo largo de toda la mañana hemos ido hablando mucho sobre la calidad de vida de las pacientes y yo creo que es bastante evidente que la sexualidad forma parte importante de esta calidad de vida y de este bienestar de nuestras pacientes. Y los efectos secundarios como disfunción sexual en pacientes supervivientes de cáncer de mama van a ser a menudo comunes y angustiantes para ellas. En estos estudios que evalúan las disfunciones sexuales en estas pacientes, en el primero, bueno, en el de arriba es un metaanálisis en el que evalúa a 5.400 mujeres y vemos que la disfunción sexual es de más del 66% en estas pacientes. Además, ellas van a tener hasta 2,7 a 3,5 veces más riesgo de desarrollar disfunción sexual. Y esto va a ser todavía más acusado cuando tratamos pacientes con cáncer ginecológico o con cáncer de mama. Este otro metaanálisis que aparece abajo de este mismo año estudia más de 39 estudios con más de casi 18.000 pacientes y en este se evidencia que la prevalencia de disfunción sexual es más de la mitad de las pacientes, siendo llamativo en que el caso del cáncer ginecológico supere el 90% y en el cáncer de mama casi el 60%. Y si nos centramos en estudios en nuestro país, en el primero de ellos se estudian tanto hombres como mujeres de supervivientes de cáncer y las pacientes nos refieren que van a tener algún grado de insatisfacción sexual hasta en un 76% de ellas. Y en el que vemos abajo está centrado en población española y además superviviente de cáncer de mama. Y en este llamativo evalúa las disfunciones sexuales antes y después del cáncer de mama y vemos como antes del diagnóstico y el tratamiento es de un 32%, disparándose hasta el más del 90% después del cáncer. Por tanto, yo creo que sí que es evidente que es importante, que hablar de sexualidad es fundamental y que va a formar parte del cuidado integral de las supervivientes de cáncer. El problema es que a veces en la consulta nos encontramos con barreras que dificultan tratar estas cuestiones. Por una parte, los médicos acusamos porque tenemos falta de tiempo, falta de recursos, falta de formación, nos da vergüenza, entendemos que es un tema íntimo, privado de la paciente y la paciente, por su lado, puede sentir vergüenza o pudor al plantear estas cuestiones, puede entender que no es una prioridad en el contexto en el que está o que es normal lo que le está pasando. Y entonces se produce el fenómeno del doble silencio. El médico espera a que el paciente pregunte y el paciente espera a que el médico pregunte. Esto debemos solucionarlo simplemente integrando en nuestra anamnesis preguntas abiertas y normalizadas, como puede ser, por ejemplo, esa. En muchas mujeres, después del tratamiento, notan cambios en su sexualidad. ¿Le ha ocurrido? ¿Le apetece que hablemos acerca de esto? Y uno de los aspectos importantes al tratar la sexualidad es que debemos entenderla desde un modelo biopsicosocial, en el que se interrelacionan continuamente cuerpo, mente y contexto social. Y esto además va cambiando a lo largo de la vida. Tiene una dimensión biológica que hace referencia a los aspectos corporales, a la anatomía, a la fisiología, al estatus hormonal. Una dimensión psicológica que tiene en cuenta los procesos mentales y emocionales, la salud mental en la que está la paciente, sus creencias, sus emociones, sus experiencias previas, y una dimensión social que se refiere al contexto en el que se desarrolla esta paciente, la relación de pareja, su educación sexual, el apoyo que tiene, tanto social como de su entorno. Lo importante de este modelo es que todas las partes están interrelacionadas y es frecuente que en una paciente superviviente de cáncer va a tener, por un lado, afectado su dimensión biológica,
por sus tratamientos, tanto quirúrgicos como de otro tipo. Por supuesto, no es raro que esto afecte a sus creencias, a sus emociones y que se unan sentimientos de angustia, de estrés y ansiedad. Y más todavía en el cáncer ginecológico y de mama, muy a menudo va a repercutir en su relación de pareja. Por tanto, cuando nos encontramos ante pacientes supervivientes de cáncer, hay que valorar, en primer lugar, la sexualidad previa del paciente, porque no todas las pacientes van a partir del mismo punto, no nos vamos a encontrar en el mismo punto de partida en todas ellas. Las expectativas de las mismas, qué objetivos quieren, qué objetivos pretenden conseguir. También está claro que no todos los tipos de cáncer y todos los tipos de tratamiento van a tener el mismo impacto en la sexualidad. Y, por supuesto, que deben contar con un apoyo tanto profesional del entorno médico como de su contexto social. Está claro que todos los tratamientos oncológicos van a tener un impacto importante en la función sexual, no solo físicamente, sino que también en otros aspectos como la autoimagen, la imagen corporal, la manera de relacionarse sexualmente, aspectos psicológicos y en su erotismo y sus preocupaciones, sobre todo también por su relación de pareja. El tratamiento quirúrgico, pues es evidente que va a tener una alta carga de alteración anatómica, también nerviosa. Dependiendo del mismo se puede producir un acortamiento vaginal. Cuando es necesario extirpar los ovarios se va a producir una menopausia abrupta con todos los síntomas que eso conlleva. Y, por supuesto, una alteración evidente de la imagen corporal por no contar con la pérdida de la erotización mamaria que tiene la cirugía de la mama. Cada vez es cierto que son menos agresivas y más conservadoras, pero bueno. Tanto la quimioterapia como la hormonoterapia va a tener efectos importantes, tanto a nivel del sistema nervioso, neuropatía, también la mayoría de ellos van a producir una menopausia inducida, un déficit de estrógeno, alteración de la imagen corporal, aparece alopecia, cansancio, debilidad extrema, sequedad genital. Además, generalmente la hormonoterapia son tratamientos que se van a prolongar más en el tiempo. La radioterapia y la braquiterapia, sobre todo a nivel pélvico, sabemos que va a producir alteración importante a nivel genital, tanto de genitales externos como vaginales. Estenosis, disminución de la vascularización, con lo que ello puede repercutir en la función, por ejemplo, de lubricación o de función orgásmica. A modo de resumen, pues todos los tratamientos oncológicos van a tener mayor o menor impacto en todos los dominios que se estudian en la sexualidad, tanto deseo como lubricación, dolor, orgasmo e imagen corporal, destacando el impacto que tiene la cirugía de mama en la imagen corporal, en la lubricación y en el dolor, la radioterapia pélvica y la hormonoterapia, sobre todo en deseo y lubricación. Pero no solo van a afectar físicamente a la paciente, sino que todos estos tratamientos van a tener también un impacto importante en las relaciones de pareja, si la hubiera, o relaciones amorosas. Los pacientes con cáncer van a tener que redefinir su identidad, van a tener nuevas necesidades de comunicación, tanto en el ámbito afectivo como erótico. Y la pareja no es raro que experimente estrés psicológico y emocional, dejando de un lado su rol erótico y tomándolo más como un rol de cuidador. Por tanto, el cáncer no solo va a afectar a la paciente, también a la relación de pareja. Y aquí, en este contexto, ¿cómo podemos nosotros ayudar a estas pacientes? Pues sobre todo escuchándolas, validándolas. Solo con que la paciente se sienta escuchada, comprendida y validada ya va a suponer una red y un soporte de apoyo para pasar por todo este proceso. Entonces, nosotros como médicos, ¿qué hacemos con estas pacientes? Pues lo que es importante es siempre tener en cuenta el abordaje del modelo biopsicosocial que veíamos antes y, por supuesto, siempre desde un enfoque multimodal. Una de las herramientas con las que contamos, que son fácilmente a realizar en consulta, es el consejo sexual. Se trata de una intervención breve, puntual, que se centra en poder informar acerca de un problema de la paciente e intentar dar estrategias para la mejora de su salud sexual. El consejo sexual no se necesita formación especializada en sexología y se puede hacer en consulta, y nada más que con esto la mayoría de las dudas, problemas que nos plantean las pacientes van a poder ser resueltas.
¿En qué consiste el consejo sexual? Pues en un primer paso es dar información. La paciente tiene que saber cuáles son los efectos que puede tener sobre su función sexual los tratamientos oncológicos. Es muy frecuente que les digamos que se le va a caer el pelo, que se puede tener náuseas, vómitos, que puede tener sequedad ocular, pero es menos frecuente que le hablemos acerca de los efectos que puede tener sobre la disfunción sexual o sobre su deseo, sobre su lubricación. Solamente con informar a la paciente de que es normal que tenga menos lubricación por el efecto del déficit estrogénico, que puede ser normal que tenga una dispareunia por una estenosis vaginal en caso de una radioterapia pélvica. Solo con eso ya vamos a poder disminuir mucho los niveles de ansiedad de la paciente y ya estamos realizando una intervención. En segundo lugar, tenemos que actuar sobre los factores modificables en la medida de nuestras posibilidades. Es frecuente también que estas pacientes tengan otras enfermedades concomitantes. Tenemos que normalmente suelen estar bien controladas y con fármacos que en muchas ocasiones también nos afectan a la función sexual. Debemos fomentar los hábitos de vida saludable. El ejercicio es muy importante, para el ejercicio tanto general como el ejercicio del suelo pélvico, técnicas de mindfulness, técnicas de control de estrés, de relajación y, en definitiva, adaptar su sexualidad a una sexualidad, a una intimidad que esté mucho más centrada en la corporalidad y en el acercamiento mutuo. Debemos fomentar la relación sexual como fuente de bienestar, promover una actitud positiva. También se debe informar que es normal que presente una disminución o un cese temporal de su actividad sexual por la situación por la que está pasando, no pasa nada. Debemos flexibilizar la relación sexual, ampliar el concepto a veces que ellas tienen de relaciones sexuales, no solo limitadas a los genitales, dándole importancia a la corporalidad, el que el coito no forme el elemento central de la relación. Y, sobre todo, sin metas y sin objetivos concretos, sino simplemente el disfrute y la comunicación con la pareja. Y, por supuesto, va a ser también importante el trabajo en pareja siempre que sea posible. Hay que mejorar la comunicación, que sea abierta y sincera, que cada uno de ellos exprese sus necesidades, sus preocupaciones. El aclarar que rechazar una actividad sexual es diferente al rechazar a la persona, es simplemente la respuesta a una situación concreta. Hay que favorecer los encuentros, siendo que estén en un clima de intimidad, de estimulante, sin forzar y sin obligaciones. Una de las dificultades que presentan estas pacientes a la hora del deseo de excitación. Bueno, debemos saber que la base del deseo es multifactorial, que influyen tanto factores físicos como también estrés, ansiedad, la imagen corporal. En estas pacientes, muchos de estos tratamientos se basan en psicoterapia, en terapia cognitivo-conductual o técnicas de disminución de estrés o de gestión de ideas rumiantes. Este trabajo que presento aquí abajo se basa en una intervención que se hace de atención plena sobre la función sexual en supervivientes de cáncer de endometrio y cervix, comparado con controles. Y se observa que con esta intervención mejora el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción. Y aunque no es capaz de disminuir el dolor, sí que reduce la angustia sexual y aumenta la excitación genital percibida. ¿Cómo podemos activar el deseo? Bueno, pues es importante también saber que el deseo no siempre surge de manera espontánea. En muchas de las ocasiones el deseo es un deseo que llamamos responsivo, que surge a raíz de ciertos estímulos emocionales o eróticos que la paciente considera como tal. Por eso debemos inculcar a la paciente que debe hacer un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de autoexploración para que ella identifique los estímulos tanto visuales como mentales, como genitales o eróticos que hacen que se active su deseo. También en este aspecto, cuando sea posible, hay que incluir a la pareja, el que se potencie el tiempo en compartido. Tampoco los encuentros sexuales van a tener que surgir siempre de manera espontánea, siendo muy beneficioso en ocasiones planificar los encuentros sexuales. Esto permite que haya encuentros sexuales y que estén predispuestos al encuentro y que puede surgir ese deseo que nosotros llamamos responsivo.
Otra de las dificultades que van a tener mucho las pacientes va a ser el trastorno por dolor y dispareunia. Esto no siempre se va a deber a una causa física. Y el problema es que se perpetúa en lo que nosotros llamamos ciclo del dolor sexual. Suele iniciarse con una relación sexual dolorosa. A partir de ahí, la paciente en los siguientes encuentros sexuales va a tener miedo, va a tener ansiedad anticipatoria a que las siguientes relaciones puedan ser dolorosas o puedan ser no satisfactorias. Esto va a hacer que secundariamente haya un aumento de la tensión de la musculatura del suelo pélvico y, por tanto, va a haber menos excitación y lubricación, lo que a su vez aumenta el dolor, aumenta la percepción negativa de la relación sexual y sentimientos de frustración, que a la larga van a hacer que la paciente va a evitar las relaciones y, consecuentemente, va a disminuir este deseo. Tenemos que intentar romper este círculo del dolor sexual. Cuando esto se debe al déficit estrogénico, al síndrome genitourinario de la menopausia, tenemos todo este arsenal terapéutico que si bien es conocido por todos nosotros y que estamos habituados a manejar en la consulta. No me quiero detener mucho en todos estos preparados. Sí me gustaría detenerme un poco más en el uso de los dilatadores. Todas las guías oncológicas recomiendan el uso de dilatadores en estenosis vaginal después de la radioterapia, en una frecuencia y una duración variable en función de las características de la paciente. Sí que han demostrado prevenir la estenosis vaginal, mantener la longitud vaginal y, por tanto, que las relaciones sexuales sean menos dolorosas. En este estudio de intervención se evalúan 4 tipos de intervenciones en pacientes con cáncer de cervix y radioterapia, tanto el estrógeno, testosterona, lubricantes y dilatadores, y se demuestra que, aunque en todas ellas hay una disminución del volumen de la vagina de un 25%, después de un año la estenosis empeora en todos los grupos de intervención, excepto en el que usa los dilatadores vaginales. El problema de esto es que habitualmente las pacientes tienen poca adherencia a este tratamiento, solo un 30 o un 50% los va a seguir utilizando, y ahí nuestro papel de animarlas, motivarlas y apoyarlas. En muchas ocasiones es por vergüenza, por miedo, por incomodidad, pero bueno, ahí está nuestra labor de motivarlas a que lo usen. Voy terminando simplemente recordando que es importante establecer con la paciente los objetivos que pretende conseguir. En la mayoría de los casos no va a ser restaurar la sexualidad como era antes del cáncer, sino que lo que tenemos que intentar es encontrar una nueva intimidad que permita que sea satisfactoria tanto para ella como su pareja. Y en muchos casos, incluso la sexualidad después puede ser incluso más satisfactoria de la que había antes. Hay que incluir, en la medida de la posible, a la pareja en todas estas intervenciones. Ampliar lo que entendemos como relación sexual, no limitado solo a los genitales, no limitado solo al coito y no limitado solo al orgasmo como único fin y meta de la relación, sino simplemente el disfrute y una comunicación con tu pareja. Y que como profesionales sanitarios también me gustaría recordar que hay que estar alerta ante las posibles violencias que se pueden manifestar en estas pacientes con más evidencia, que lo tengamos en cuenta. Y que simplemente gestos tan sencillos como los abrazos, las caricias y el contacto pueden ser tan valiosos como el acto sensual en sí y van a fortalecer el vínculo afectivo durante la enfermedad. Como conclusión, simplemente recordar que la supervivencia al cáncer no consiste solo en vivir más años, sino en vivir mejor, y que la sexualidad va a formar parte importante de esa calidad de vida y de ese bienestar de nuestras pacientes. Como profesionales de la salud, abrir esta conversación también forma parte de nuestro cuidado. Que la próxima vez que nos encontremos con una paciente superviviente de cáncer en nuestra consulta delante de nosotros, pues que seamos capaces que más allá de detrás de una cicatriz o de unos tratamientos, hay también una paciente que tiene deseos, miedo y necesidad de intimidad, y que preguntar es el primer paso.